Hola de nuevo, en este vídeo vamos a tratar de explicar cómo se clasifican alfabéticamente los nombres de empresas. En primer lugar, lo que tendremos que tener en cuenta es que la palabra ordenatriz, es decir, la que manda a la hora de clasificar estos listados de nombres de empresas, va a ser el nombre de la empresa, pero sin tener en cuenta la actividad genérica, sin tener en cuenta su actividad o su dedicación. De ese listado que tenemos aquí en pantallas, vemos que tenemos tres empresas: Cafetería Duna, Pizzería Roma, Centro de Estética Neus. Bueno, pues lo que dice esta primera norma recomendación, como comentaba en el vídeo anterior, es que no tenemos que tener en cuenta su actividad o el nombre genérico de la actividad que realiza. Es decir, cafetería, pizzería o centro de estética se deben omitir a la hora de ordenar estas empresas. Por lo tanto, ordenado quedaría Duna, es lo que tenemos que tener en cuenta, la palabra ordenatriz, Neus, centro de estética, y Roma. Por orden alfabético, la D va delante de la N y la N va delante de la R. La siguiente norma que tenemos que tener en cuenta a la hora de ordenar, o la siguiente recomendación, es que aquellas empresas cuyos nombres contengan las palabras hijos de, viuda de, herederos de, debemos de prescindir de esa parte del nombre de la empresa. Además, como hemos visto en la norma anterior, de si existiese algún nombre de actividad, también se deberá prescindir de él. Por ejemplo, aquí tenemos un listado de dos nombres de empresa: hijos de Antonio Ruiz o viuda de José Cortés. ¿Qué ordenado? Pues quedaría Antonio Ruiz, y lo de hijos de lo dejaríamos aparte, y José Cortés y viuda de lo dejaríamos aparte. La A va delante de la J. Fijaos que en los nombres de empresas, en estos momentos, no estamos ordenando el primer apellido, segundo apellido y luego el nombre, sino que directamente ordenamos por el nombre de la empresa, que en este caso es hijos de, prescindimos de esa parte, Antonio Ruiz. Antonio Ruiz sería Antonio la palabra ordenatriz, seguido de Ruiz. Si pasamos a una tercera recomendación o norma, nos dice que las empresas que se conozcan por sus siglas o por acrónimo, tomaremos estas para su clasificación. Por ejemplo, aquí tenemos en este listado Renfe, tenemos BBVA, tenemos CAMSA y tenemos BP. Todas estas empresas se conocen como vemos aquí, acrónimos o siglas. Vemos en todas ellas. No decimos Red Nacional de Ferrocarriles Españoles ni Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sino que le llamamos BBVA o Renfe. Bueno, pues la ordenaremos en base a estos criterios. Ordenado quedaría BBVA primero, BP de British Petrol, CAMSA y Renfe. Como cuarta recomendación o cuarta norma, tenemos que si el nombre de la empresa contiene artículos, preposiciones o contracciones, sí, en este caso sí que las tenemos que tener en cuenta. De este modo, si tenemos un listado como este que tenemos en pantalla: Bar La Plaza, Restaurante El Cortijo o Arquitectos El Escultor, estos artículos que tenemos aquí en medio, la plaza, el cortijo o el escultor, sí que tenemos que tenerlos en cuenta. Así como en los nombres de personas prescindíamos de ellos, en los nombres de empresas sí que los tendremos en cuenta. De modo que ordenado quedaría de esta forma: el cortijo restaurante, hemos dicho que los nombres genéricos de la actividad los tenemos que descartar; el escultor arquitectos y la plaza bar. Como siguiente norma, tenemos que si el nombre de la empresa es extranjero, tomaremos la primera palabra que aparezca en el nombre de la empresa, ya que, aunque entendemos su significado, que puede significar una actividad genérica, como por ejemplo pizzería o empresa o restaurante o cualquier tipo de empresa, pues
tenemos que asumir que no sabemos el significado de esa palabra y por lo tanto la consideraremos como parte de la palabra ordenatriz. Por lo tanto, de un listado de nombres de empresas que tenemos en pantalla, Pizza Hut, British Airways o Burger King, al ordenarlo simplemente tomaremos el nombre completo: British Airways, Burger King y Pizza Hut. Bueno, pues estas son las 5 normas más habituales, 5 normas, 5 recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de ordenar nombres de empresas. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.